Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver ahora lo que es las progresiones aritméticas y geométricas. A ver, vamos a ver primero las progresiones aritméticas de punto A. En este caso tenemos una serie de números, por ejemplo, 3, 7, 11, 15 y así sucesivamente. Entonces, esta es una serie aritmética porque se va incrementando en 4, ¿no es cierto? Van sumando 4. Acá nosotros tenemos el primer término, segundo término, tercer término y cuarto término. Si nosotros queremos hallar el quinto término, simplemente al cuarto término igualmente le sumamos más 4. En este caso sería 19. Y así para cualquier término siguiente. Hasta un término enésimo. ¿Sí? Entonces nosotros queremos hallar el término enésimo. ¿Sí? Porque en los problemas nos pueden pedir, por ejemplo, hallar el decimosegundo o vigésimo primer término de la serie aritmética. Entonces, tendríamos que utilizar la fórmula para encontrar la respuesta. Entonces, el término enésimo o término general para una progresión aritmética en esta forma. A sub n término enésimo va a ser igual al primer término más n menos 1 por la razón. N es la posición o la ubicación de ese término. Entonces acá tenemos nuestra primera fórmula. ¿Sí? Esto también se aplica para sumas y restas. Esto es para sumas y restas, nada más. Cuando suma o cuando disminuye. ¿Okay? También tenemos lo que es la suma de los primeros n términos, va a ser igual a n por a sub 1 más a sub n. Todo eso dividido entre 2. Muy bien, tenemos también la fórmula de la suma. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en nuestra serie que hemos puesto al inicio, queremos hallar el término enésimo, hallar el término 25 y la suma de los primeros 15 términos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero hallar el término enésimo. El término enésimo va a ser, utilizando la fórmula, primer término, a sub 1 es el primer término, que sería 3 más n menos 1, como este es término enésimo, queda igual n menos 1, por la razón, acá la razón va aumentando 4 positivo. Entonces esto lo desarrollamos, tenemos 3 más 4, acá aplicamos la propiedad distributiva, 4 por n, 4n, menos 1 por 4 sería menos 4. En este caso, acá tendríamos 3 menos 4 menos 1, esto sería 4n menos 1. Muy bien, esto sería el término enésimo. ¿Para qué hemos hallado eso? Con ese término enésimo podemos hallar lo que nos piden ahora, que es la posición 25, o el término 25, ¿cierto? ¿Dónde voy a reemplazar este 25? En el valor de n. En este caso sería 4 por 25 menos 1. Pero acá hay que tener cuidado porque al 4 le multiplica 25 y recién ahí le restamos 1. 4 por 25 sería 100 menos 1, 99. Entonces el término 25avo sería 99. Posiblemente puede estar por acá, ¿cierto? 99. Ya está. Ahora nos piden la suma de los primeros 15 términos. O sea que acá tenemos, por ejemplo,
el término 15 y queremos saber cuánto es la suma, ¿no? En este caso 3 más 7 más 11 más 15 más 19 más lo que sale en la 6 hasta el A sub 15, ¿no es cierto? Esta sumatoria, la que sería la suma de los primeros 15 términos. Entonces, reemplazando la fórmula que tenemos acá, hallamos f sub 15 o la suma de los 15 primeros términos va a ser igual a n va a ser 15, por el primer término, que ya sabemos que es 3, más a sub 15. A sub 15 lo encontramos de acá, ¿sí? Sería 4 por 15, 60 menos 1, 59. Entonces acá, 59, todo eso entre 2. 59 más 3 tenemos 62, sería 15 por 62 sobre 2. Acá le sacamos mitad, mitad 1, mitad 31, ¿ok? Y al final tendríamos que multiplicar 15 por 31, ¿es cierto? 15 por 31 y eso nos da 465. Muy bien, esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? Entonces, hemos encontrado acá, sí, tres datos. El término enésimo o término general, el término 25 o el número que está en la posición 25, que sería reemplazando acá 4 por 25, 100 menos 1, 99, y la suma de los 15 primeros términos. 15 por 3 más 59, que sería 62, entre 2, mitad 1, mitad 31, 15 por 31, 465. Si nosotros queremos comprobar que lo que estamos haciendo está bien, podríamos, por ejemplo, hacer la suma de los tres primeros términos, ¿sí? Para que se den cuenta, acá vamos a poner la suma de los tres primeros términos. Ya sabemos, tendríamos que sumar estos tres primeros términos, que nos da 3 más 7, 10, más 11, 21, ¿no? Entonces vamos a constatar, suma de los tres primeros términos será igual a n es 3, por a sub 1, que también es 3, más a sub 3, a sub 3 y a sub 3 sería 4 por 3, 12, ¿no? Acá tendríamos que poner 3, 4 por 3, 12 menos 1, 11. Y todo eso sobre 2. Acá tendríamos 3 más 11, 14, 3 por 14 sobre 2. Acá le sacamos mitad 1, mitad de 14, 7, 3 por 7, 21. Entonces, como ustedes ven, la respuesta coincide, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que serían las progresiones aritméticas. Ahora pasemos a lo que es las progresiones geométricas. Tenemos las progresiones geométricas, punto G. Entonces, esto se da cuando la razón o bien multiplica o divide. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos esta sucesión 3, 6, 12, 24 y así sucesivamente. Entonces, igualmente acá tenemos el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y así hasta un término en ese. ¿Cierto? Entonces acá, para hallar el término enésimo, va a ser igual al primer término por la razón elevado a la posición n menos 1. Esa sería nuestra fórmula para hallar el término enésimo de una progresión geométrica. También tenemos la fórmula de la suma,
¿sí? La fórmula de la suma, que sería primer término por la razón elevado a la n menos 1. Y todo eso sobre r menos 1. Esa sería nuestra fórmula de la suma de los primeros n términos. Entonces vamos a hallar, por ejemplo, acá en este problema, hallar el término enésimo. Vamos a hallar a sub, vamos a hallar a sub 12 y la suma de los 10 primeros términos. Entonces reemplazando a sub n, tendría que ser a sub 1, que en este caso es 3, por la razón, que acá se va multiplicando por 2, siempre se va multiplicando por 2, entonces lo que sería 2 elevado a la n menos 1. Pero en este caso, como solamente me piden el término general, sería así, ¿no es cierto? 3 por 2 a la n menos 1. Y esta sería la fórmula para hallar el término enésimo. Ahora nos piden a sub 12, el término en la posición 12. Sería 3 por 2 elevado, ¿no? Como n vale 12, 12 menos 1, en este caso sería 11. ¿No? 3 por 2 elevado a la 11. ¿Ok? Esa sería la respuesta del término 12. Y la suma de los 10 primeros, la suma de los 10 primeros sería igual, reemplazando a su 1 que es 3 por la razón que es 2 elevado a la 9, esto menos 1, todo eso entre la razón que es 2 menos 1. Acá tenemos 3 por 2 a la 9. 2 a la 9, nosotros lo podemos poner como 2 a la quinta por 2 a la cuarta. 2 a la quinta es 32 y 2 a la cuarta es 16. Tendríamos que multiplicar 32 por 16. Y eso nos da 512. Entonces, eso sería acá 512. Es el resultado del resto 1. Y como es sobre 1, queda así. ¿No es cierto? Cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. Entonces acá sería 3 por 511. ¿Ok? 3 por 511 y esto me da 16.352. Muy bien. Pero que es una cantidad grande, ¿no es cierto? Entonces vamos a comprobar a ver si la suma, por ejemplo, acá queremos hallar la suma de los 3 primeros términos. En este caso, como ustedes ven, 3 más 6 es 9, 9 más 12 es 21. Entonces nos debería de salir 21. Vamos a constatar. Suma de los 3 primeros términos sería igual al primer término que es 3, por la razón que es 2, elevado al cubo, que a este resultado le resto 1, sobre la razón que es 2 menos 1. Muy bien. Esto va a ser igual a 3, 2 al cubo es 8, 8 menos 1 es 7. Y acá abajo quedaría 1 que sería lo mismo, 3 por 7, 21. Entonces, como ustedes ven, estamos comprobando que la fórmula es la correcta y la suma también es correcta. ¿Ok? Aparte, tenemos también para progresiones geométricas una suma infinita de términos, que va a ser igual al primer término entre 1 menos la razón. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando no te dicen hasta qué término quieres hallar la suma, simplemente te dice hallar la suma infinita, ¿no? Por ejemplo, queremos sumar
Esto de acá, un medio más un cuarto más un octavo, un octavo, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, primero identificamos la razón. La razón es por cuánto multiplico un medio para que me dé un cuarto, o si no, un cuarto ¿eh? dividido entre este número me tiene que dar un medio. Entonces, acá viendo un medio por un medio me da un cuarto. Entonces sería por un medio. Un cuarto por un medio me da también un octavo. Entonces la razón sería un medio. Finalmente la suma infinita va a ser igual a primer término a 1 que sería un medio sobre 1 menos la razón que también es un medio. ¿Ok? Entonces acá tenemos un medio, 1 menos un medio es un medio. Y acá tenemos un medio sobre un medio es 1. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta de la suma infinita de todos estos términos. Muy bien, estudiantes, entonces eso sería todo. A practicar tanto las progresiones aritméticas como progresiones geométricas y la aplicación en problemas de la vida cotidiana. Hasta pronto.